Lo primero es la verdad, es la palabra del Señor. Hoy en día, en el siglo XXI que estamos viviendo, en otras palabras, los últimos tiempos, los últimos días, porque vemos que el tiempo del B comenzó en el año 1798. Yo quiero decirle que Satanás se ha encargado en los últimos días no solamente levantar este grupo, sino movimientos que ellos dicen que aquí está la verdad y luego se levanta otro movimiento que aquí está la verdad, así en todas las épocas. Pero yo quiero decirle, hermanos, Satanás puede hacerle lo que quiera, pero lo que yo quiero decirle que Dios siempre ha tenido un solo pueblo. Cuando Jesús vino aquí en la tierra, ¿quién era el pueblo de Dios? ¿Eran los samaritanos? No. El pueblo de Dios eran los judíos. Más de 4,000 años, ¿verdad? Fueron como pueblo, pero ¿qué pasó con el pueblo? Lamentablemente, hasta como en nuestra actualidad, Satanás siempre, su trabajo maestro, ¿qué es lo que hace? Es levantar otros grupos para decirte, no, que esta es la verdad, este está mal. No, hermanos, yo quiero decir que la única verdad que enseña las Escrituras es la palabra de Dios. Pero Dios tiene un pueblo que levantó en el año después del chasco, hermano, 1863, Dios levantó un movimiento, ¿para qué? Para llevar las verdades, dice en el libro de Apocalipsis, a toda nación, tribu y lengua y pueblo. Entonces, hermanos, por eso en esta mañana es un tema que es muy, muy importante por cada uno de nosotros. Entonces ya hemos visto qué es la verdad. La verdad es la palabra de nuestro Dios. También dice en el 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que toda la raza humana que vive en esta planeta Tierra sean salvos. Ese es el plan de Dios. Si Dios no quisiera de esa manera, Dios no hubiera mandado a su Hijo unigénito. Hermanos, Dios se interesa por la raza humana que vive en esta planeta Tierra. Si no fuera eso, Jesucristo no hubiera venido aquí en la tierra. ¿Para qué? Para dar su vida por cada uno de nosotros. ¿Ustedes creen que Jesucristo merecía venir aquí en la tierra a sufrir? Absolutamente no. Pero como Dios es amor, Dios nos ama a pesar de nuestra rebelión, nuestra desobediencia. Dios mandó a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que muriera en la cruz del Calvario, para darnos no solamente vida, sino vida eterna. Entonces, hermanos, para que una persona sea parte del pueblo de Dios, para que llegue a ser salvo, ¿qué tiene que hacer? Dice, tiene que venir a la verdad. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa hoy en día. Muchas veces nosotros no estudiamos, solamente tenemos oídos de escuchar, oídos de comezón, escuchar. Entonces cuando nosotros escuchamos algo, vamos atrás. Pero ¿qué pasa? No estudiamos. Según la palabra del Señor dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Cuando dice la palabra hombres, no se está refiriendo solamente a los caballeros, sino también a las mujeres. Entonces, hermanos, para que los hombres sean salvos, dice que tienen que venir a la verdad, al conocimiento, a la verdad. Algunas verdades se aplican en todos los tiempos y son por lo tanto verdad presente para cada generación. Yo quiero decirles, hermanos, en cada generación de la raza humana ha habido un mensaje para esa época. Un ejemplo, vamos a ir un poquito en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 13. ¿Cuál fue la verdad presente en el tiempo de Noé? En el tiempo de Noé no se podía dar un mensaje que Dios te bendiga, que Dios te ama porque Dios es amor. No, hermanos, llega un momento cuando Dios tiene que hablar fuertemente a su pueblo. Vayamos en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 13. Dice lo siguiente. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Las palabras introductorias de Dios deben haber impresionado mucho a Noé, porque el plan de Dios no era destruir al hombre. ¿Cuál es el plan de Dios?
Pero la razón de la fatídica decisión de Dios se presenta después, en vez de henchir la tierra con gente que trataría de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. El hombre había llenado la tierra de violencia. El plan de Dios era que los hombres se multiplicaran. ¿Para qué? Para que nuestro planeta Tierra fuera lleno de la humanidad. Pero ¿qué fue lo que hizo el hombre? El hombre estaba en rebelión. Entonces llegó un momento que dijo Dios, no, aquí ya no, yo voy, como diciendo, ¿verdad? Yo voy a parar hasta acá. Entonces vemos, hermanos, eso es lo que estaba pasando en el tiempo de Noé. Dice también el libro de Génesis capítulo 6, versículo 13. Y dijo Jehová, no contenderé mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Cuando Dios miró la tierra que estaba en rebelión el hombre, ¿qué dijo Dios? No, yo hasta aquí llegó. Entonces vemos en esta parte cuánto tiempo Dios le dio de oportunidad a los antediluvianos, según donde lo leímos ahora. 120 años. Hermanos, en ese tiempo Dios tenía a su siervo que se llamaba Noé. Entonces Dios le llamó a su siervo y le dijo, mira, tienes que predicar esto. Entonces Dios les dio oportunidad por 120 años. Dice que cuando Noé daba este mensaje, cada martillazo que daba era una amonestación tan directo para ese pueblo que vivía en el tiempo de Noé. Dios les concedió 120 años del tiempo de gracia y durante ese tiempo les predicó mediante Matusalén, Noé y muchos otros de sus siervos. Si hubieran presentado atención al testimonio de esos fieles testigos, se hubieran arrepentido y retornado su lealtad, Dios no los hubiera destruido. Cuando Dios manda un mensaje tan directo, no es para destruir, sino es para ¿qué? Es para redimir el pueblo, para que vuelvan nuevamente a Jehová. Pero nosotros vemos acá qué fue lo que pasó en el tiempo de Noé. Mientras que Noé predicaba, mientras que Noé construía un barco, ¿verdad? ¿Ustedes saben qué es lo que hacía la gente? La gente se burlaba, decía, este viejo loco está loco. Cuando nosotros hemos visto un diluvio en lo que él está predicando. Y ellos tenían toda la razón. ¿Saben por qué? Porque en el tiempo de Noé no se llovía como llueve en nuestros días. Porque en el tiempo de Noé dice que salía un vapor de abajo de la tierra. ¿Para qué? Para que las plantas se mantuvieran verdes. Entonces me imagino, pues tenían la razón. Me imagino que si nosotros viviéramos en esos tiempos, tal vez nos pasaría eso también. Entonces, hermanos, vemos que mientras Noé daba el mensaje, el pueblo, al contrario, se hizo como una piedra más fuerte. Pero ustedes saben qué fue lo que pasó. Llegó el cumplimiento de los 120 años. Ahí donde vieron la realidad, lo que el siervo de Dios estaba dando el mensaje. Es como en nuestros días. Hoy en día muchos se levantan para dar el mensaje, pero ¿qué hacemos? Igual. Nos entra por un lado y nos sale por otro lado y seguimos igual, hermanos. Entonces eso es lo que estaba pasando en el tiempo de Noé. ¿Ustedes saben cuántos se salvaron en el tiempo de Noé? Yo quiero llevarle en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Vamos a ver cuántas personas se salvaron en el tiempo de Noé. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Dice lo siguiente: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvos por agua. ¿Cuántas personas, hermanos, se salvaron en el tiempo de Noé? Hermanos, 8 personas absolutamente es nada. ¿Y por cuánto tiempo predicó Noé? Hermanos, predicando 120 años y para salvarse solamente 8 personas. Hermanos, absolutamente eso es nada, podemos decir humanamente. Imagínense, Noé, predicando 120 años y solamente se salvan 8 personas. Y de los 8 personas, hermanos, fueron los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet y sus 3 nueras. Son 6 más 2 de ellos, son 8 personas. Yo quiero decirte, hermanos,
Muchas veces nosotros a veces hablamos de las cosas de Dios como que la gente no quiere entender ni un comino, pero yo quiero decirte, mientras que usted salva a su familia, a su esposa, a su hijo, es suficiente. ¿Qué dijo Noé? Bien, yo ya, como diciendo, ¿verdad? Yo ya cumplí la misión, nadie quiso escuchar, pero lo más importante vemos que la familia de Noé sí escuchó el mensaje. Por eso ellos también entraron en el arca, hermanos. Entonces vemos en esta parte 8 personas fueron salvos por agua en el tiempo de Noé. Sin duda, muchos de los que se perdieron en el diluvio profesaban tener fe en Dios, pero la genuinidad de esa fe fue puesta a prueba por el mensaje especial de Noé. Hermanos, los que se perdieron, esa gente no era gente del mundo, eran el pueblo que esperaba también la segunda venida de Cristo. ¡Qué triste! Qué bueno fuera, ¿verdad, hermano? Que se perdiera, que están en el mundo, pues ya sabemos que están perdidos. Pero ahora que estamos acá dentro y que nos vayamos a perder, eso es lo más triste. Dice que esa gente, lo que se perdieron en el tiempo de Noé, ellos tenían fe también, pero no tenían una fe genuina, una fe verdadera, sino una vez nomás creía en esto sí, esto no. Pero cuando vino la verdad, la prueba, ahí donde se vieron la prueba de Noé y la prueba de ellos. Entonces nosotros vemos que fue lo que pasó. Y la diferencia entre la fe de ellos y la de Noé se puso de manifiesto cuando ellos rechazaron la verdad salvadora para aquel tiempo, es decir, el mensaje de amonestación. Hermanos, aquel día cuando Jesús viene, ellos no nos van a tomar como por decir, mira, pobrecito, mira, no conocían el mensaje, por eso se perdieron. No, hermanos, ellos son culpables. ¿Por qué? Porque ellos ya conocían. Dios ya no los va a tomar como inocentes, mira, porque ellos no sabían, pobrecitos. No, hermanos, el plan de Dios que cada ser humano que viene a esta tierra es compartir la palabra de Dios. Mientras usted comparte la palabra, usted ya dio el mensaje. Si Él lo tomó o no, usted ya cumplió con su misión, con el propósito que Dios lo tiene en este lugar. Pero entonces, hermanos, hemos visto acá solamente fueron salvos 8 personas en el tiempo de Noé. También hubo una verdad presente en el tiempo de Nínive. Vamos a ir en el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 3 y 4. Dice: y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días. Entre las ciudades del mundo antiguo, mientras Israel estaba dividido, una de las mayores era Nínive, capital del reino asirio. Entonces vemos, hermanos, en esta parte dice que Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Dice en Jonás 3:4, ahora dice: Jonás comenzó a recorrer la ciudad, caminó de un día proclamando, diciendo: dentro de 40 días Nínive será destruido. ¿Cuál era el mensaje para el tiempo de Nínive? Hermanos, ya vimos que los antediluvianos les fue dado 120 años. ¿Para qué? Para que se arrepintiera. Pero en el tiempo de Nínive, ¿cuánto tiempo? 40 días. En 40 días la ciudad será ¿qué? Será destruido, dice acá. Entonces vemos, hermano, Jonás tenía un mensaje tenía que dar para ese tiempo. Porque aunque nosotros vemos antes de que llegara Jonás en ese lugar, ya sabemos que fue lo que hizo Jonás. Pero nosotros vemos que Jonás tenía un mandato para hacer en esa ciudad. Es de predicar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que ese lugar no fuera destruido. Ahora vamos en el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 5. Dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Qué fue lo que hicieron la gente de Nínive? Hermanos, cuando Jonás predicó este mensaje, dice: aquí en 40 días la ciudad será destruida si ustedes no van a escuchar este mensaje o no van a aceptar. Pero nosotros vemos que fue lo que hicieron esa gente. Dice, la gente de Nínive escucharon el mensaje. En otras palabras, aceptaron el mensaje, hermanos, comparado con los de antediluviano.
Y llegó el negocio hasta el rey de Nínive, y levantóse de su silla y echó la silla, su vestido y cubrió de su saco. Y diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no justen cosa alguna, no se les da alimento ni beban agua, y que se cubran de saco los hombres y los animales y clamen a Dios fuertemente, conviértense cada uno de su mal camino, de la rapiña que está en sus manos. Dice que este mensaje no solamente escucharon de los de Nínive, sino dice que este mensaje llegó ¿hasta dónde? Hasta donde estaba el rey. Dice que entonces, ¿qué es lo que hizo el rey? Dice que el rey proclamó un mensaje, dijo, a gente de Nínive, escucha, dijo el mensaje de Jonás. Entonces, ¿saben qué es lo que hizo el rey? Dice que el rey mandó a ayunar hasta los animales. Dijo, no den alimento a los animales, toda la gente hay que ayunar, dijo. ¿Por qué? Porque si ellos no aceptaran este mensaje, aquí en 40 días la ciudad de Nínive, ¿qué iba a pasar? Iba a ser destruida, hermanos. Ahora dice en Jonás capítulo 3, versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió de mal que había dicho les haría y no lo hizo. Su condenación fue evitada. El Dios de Israel fue exaltado y honrando en todo el mundo pagano. Y su ley fue reverenciado a Nínive y no debía caer. De igual manera Dios hubiera perdonado al mundo antediluviano si ellos hubiesen recibido el mensaje de Noé y si se hubieran convertido de sus malos caminos. Ese mismo mensaje que Dios le dio a los antediluvianos, ese mismo mensaje que recibieron los de Nínive. Si los antediluvianos hubieran aceptado el mensaje, los antediluvianos hubieran sido destruidos. Pero nosotros ya estamos viendo acá qué fue lo que hicieron los de Nínive. Dice que el rey, me imagino que puso un edicto acá, mira, diciendo, al que no sirve el Dios de Jonás, ¿qué iba a pasar en 40 días? En 40 días iba a ser destruida nuestra ciudad. Y eso vemos, eso es lo que estaba predicando Jonás. Pero le damos gracias a Dios. Jonás, a pesar de su rebeldía, a pesar de su rebelión, a pesar de su doble corazón que llegó hasta ese lugar para predicar, le damos gracias a Dios que esa gente, hermanos, escucharon y aceptaron el mensaje del Señor. Gracias a Dios, hermanos. Por eso yo le digo, hermanos, mientras que Dios actúe, Dios tiene que mandar un mensaje. Dios no puede destruir a la gente así nomás a lo ciega, no. Dios manda un mensaje primero, pero cuando la gente no quiere escuchar el mensaje, ¿qué es lo que viene como resultado? La destrucción. No porque Dios sea malo, no porque Dios no quiere la raza humana, no. Sino porque que Dios, cuando mira el pueblo está yendo en los malos caminos, Dios tiene que levantar, hermanos, ¿para qué? Para que el pueblo vuelve a Él. Entonces vemos acá, hermanos, hasta los animales ayunaron. Entonces nosotros vemos realmente eso fue lo que pasó. La ciudad de Nínive no fue destruida. ¿Por qué? Porque ellos escucharon y aceptaron el mensaje del Señor. La verdad presente siempre ha existido hasta en el tiempo de Juan el Bautista. Cuando Jesús nació, yo ya les había dicho, Dios tenía un pueblo que eran los judíos. Pero nosotros ya hemos visto que los judíos ellos eran el pueblo de Dios. Pero también Dios levantó un hombre para venir, dice, a preparar el camino antes de que viniera el Mesías. Vayamos en el libro de Juan, capítulo 6, libro de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice lo siguiente: vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, al fin de que todos creyeran por medio de él. Dice acá que dice que vino al mundo un hombre, dice, ¿enviado qué? Enviado por Dios. Dice que él vino a testificar, ¿qué cosa? La luz. En otras palabras,
cuando Dios levantó a Juan el Bautista, ¿cuál era el propósito? Dice, para preparar el camino. En otras palabras, dice, cuando Dios levantó a este hombre, ¿para qué? Para traer la luz. Recordemos que Juan el Bautista, él no era la luz. Él trae la luz porque sabemos que la luz es Dios. En otras palabras, por eso dice en el libro de Salmos 119, 105, que dice, lámpara es en mis pies es tu palabra y lumbrera, y tu palabra, ¿que lumbrera qué? A mi camino. En otras palabras, Juan el Bautista, él no era la luz. Él traía la luz. En otras palabras, él era solamente un mensajero, solamente un instrumento, porque nosotros, humanamente, nosotros no somos nada. Nosotros no podemos decir yo soy esto. No, hermanos. Nosotros simplemente compartimos la palabra de Dios. Eso es lo que estaba haciendo Juan el Bautista. Los hombres se habían olvidado de la luz. Ahora ya vemos porque Dios levantó a su siervo. ¿Por qué tenía que traer la luz? ¿Por qué? Porque dice que los hombres se habían olvidado ¿de qué? De la luz. Y no estaban dispuestos a recibir. Sin embargo, la percepción espiritual de Juan lo condujo a que reconociera al Mesías. En otras palabras, ¿cuál era el mensaje principal de Juan el Bautista? Porque recordemos, hermanos, que cuando Dios levantó a su siervo, porque el pueblo, ¿verdad? Llegó un momento donde nosotros sabemos que ellos no reconocieron al Mesías como el Mesías prometido que está en el libro de Isaías. Realmente no. También dice en el libro de Juan 1:23, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan el Bautista pretendía ser solo una voz, tan solo era el portavoz de Dios, solamente era eso. Dice en Lucas 7:30, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. ¿Qué fue lo que hicieron el pueblo de Dios? Porque nosotros vemos qué fue lo que hizo Juan el Bautista, ¿verdad? Pero dice que los intérpretes, en otras palabras, los dirigentes, aquellos los grandes, los que le enseñaban la Torá, aquellos grandes, los que, por ejemplo, los rabinos, dice que ellos rechazaron, ¿verdad?, que ser bautizados por el bautismo de Juan. ¿Ustedes saben qué simboliza el bautismo? Se negaron a admitir que eran pecadores y no necesitaban arrepentirse. El bautismo de Juan significaba arrepentimiento, pero como ellos no sentían ninguna necesidad de cumplir ese requisito, no fueron bautizados por él. El bautismo de Juan representaba que aquellos como que ellos reconocían que eran pecadores, pero aquellos que no aceptaban, ellos se sentían justos, ellos se sentían que no necesitaban ser bautizados. ¿Por qué? Porque ellos se sentían justos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron acá? Dice que ellos rechazaron el bautismo de Juan. Por eso dice en el libro de Lucas 7:29, dice, y todo el pueblo y los publicanos cuando lo oyeron justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mientras que los intérpretes de la ley dice que rechazaron el bautismo de Juan, pero dice que los publicanos, ¿usted sabe quién eran los publicanos? Hermano, los publicanos eran judíos, pero estos publicanos dice que ellos trabajaban para los romanos. ¿Ustedes saben qué es lo que hacían ellos? Ellos cobraban impuestos, hermanos. Entonces los judíos, ustedes saben cómo los trataba, como perros. Pero dice que esa gente cuando escucharon este mensaje, ¿qué fue lo que hicieron? Hermanos, ellos dicen que fueron bautizados. ¿Por qué? Porque ellos se sentían pecadores, se sentían que ellos necesitaban la salvación, pero mientras los judíos, ellos no necesitaban eso. Por eso dice en Juan 1:11, dice, y lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Dios? Hermanos, por 400 años Dios tenía ese pueblo y cuando Jesús vino, ¿qué pasó? No lo reconocieron. Mientras que los publicanos, hermanos, ellos estaban mal, sí. Por eso dice muchas veces, es mejor que uno anda allá afuera y cuando escucha el mensaje viene y se bautiza y acepta a Cristo Jesús como su Salvador. Muchas veces cuando estamos adentro es muy difícil. A veces nos sentimos que somos justos, que nosotros somos mejores y muchas veces nos puede pasar también así como los judíos.
Durante más de 1000 años los judíos habían esperado la venida del Salvador y sin embargo, cuando vino no le conocieron y los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Por eso dice también el libro de Lucas 19, 41, 42, dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verlo lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieras lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Dice Mateo 23, 38. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Hermanos, esto fue lo que pasó con el pueblo de Dios. Jesús, ¿para qué vino Jesús? Es para salvar a su pueblo. Pero Jesús dijo: yo quise, dice, como la gallina junta sus polluelos. Pero ¿qué dice después? Mas ustedes no quisieron. Y eso nosotros vemos, eso fue lo que hizo Jesús. Porque cuando Jesús levantó los 12 discípulos, ¿a dónde los mandó los 12? ¿A los gentiles? No. Los 12 discípulos primeramente al Israel. ¿Para qué? Para salvarse. Y después de él levantó a los 70 también. Más amonestación para que ellos reconocieran que él era el Mesías. Pero realmente, hermanos, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Ellos no quisieron aceptar, ellos rechazaron. Y no solamente eso, llegó un momento hasta donde lo llevaron, podemos decir, hasta la cruz del Calvario. Por eso dice: y los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Hermanos, eso era el mensaje en el tiempo de Juan el Bautista. Tenía que dar un mensaje de amonestación. ¿Para qué? Para que reconocieran el Mesías. Pero lamentable y tristemente, los judíos, aquellos pueblos, no lo quisieron aceptarlo. Ahora, pregunto, ¿cuál es el mensaje presente para los últimos días? Porque, hermanos, en cada momento de la historia, Dios tiene un mensaje para su pueblo. Antes que venga la segunda venida de Cristo Jesús. Quiero llevarle en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 44 y 45. Dice lo siguiente: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hermanos, Dios también nos da un mensaje tan claro. Dice: por tanto, ¿estad qué? Estad preparados, porque la hora, dice, cuando el Hijo del Hombre viene, dice, cuando nosotros realmente no lo sabemos, porque la venida del Señor nosotros no lo sabemos. Claro que sí hay señales, todo lo que está aconteciendo, esos son señales que Cristo viene pronto. Pero en sí, el día ni la hora nosotros no lo sabemos. Pero dice acá, dice: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ahora dice el 45: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Ahora, en los últimos días se proclamará un mensaje que será alimento a tiempo para la gente. Este debe ser la amonestación concerniente a la pronta venida de Cristo. Hermanos, también hay un mensaje que se tiene que dar en los últimos días antes que venga Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que el pueblo esté preparado. Si el pueblo no se prepara, nos va a pasar como en el tiempo de Jesús. Los judíos no quisieron aceptar a Jesús. Pero ustedes saben qué fue lo que pasó con los judíos. Después fue destruido la ciudad de Jerusalén. ¿En qué año fue? En el año 70, hermanos. Vemos la realidad realmente lo que pasó. Y si nosotros también no aceptamos la palabra del Señor, yo quiero decirle también, eso nos va a pasar. Quiero compartir con ustedes en Primeros Escritos, página 125, dice: vi que no tenemos que desperdiciar tiempo escuchando fábulas. Nuestros pensamientos no deben ser distraídos, sino ocuparse en la verdad presente. Son muchas las preciosas verdades que contienen la palabra de Dios, pero la verdad presente es lo que el rebaño necesita. He visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente. Hermanos, Dios nos ha puesto nosotros, podemos decir, como atalayas, como un mensajero. Está la responsabilidad sobre nosotros si hablar o no hablar,
Si decir o no decir, muchas veces nosotros tenemos miedo. Ay, porque el hermano, porque la hermana, porque la visita se va a ofender. Hermano, no tengas miedo. Es más peor aquel día cuando Dios te va a pedir cuenta. Dios no va a decir, ay, está bien que usted no habló, usted nomás estaba suavizando ahí las sillas o las gargantas. No, hermano, Dios nos va a pedir cuenta. Cuando Dios nos llama es por un propósito. ¿Para qué? Para dar su palabra a otros para que acepte como su Salvador. Dice acá, hay muchas verdades en los tiempos finales, pero el rebaño que necesita es la verdad presente. Por eso, hermanos, Dios levantó este movimiento. ¿Para qué? Para dar un mensaje tan directo. Usted sabe que cuando pasó el chasco el 22 de octubre de 1844, empezaron a escudriñar, a estudiar porque Jesús no había venido. Se dieron cuenta, la profecía estaba bien, el problema era el acontecimiento. Porque ellos pensaban que el santuario era la tierra. Ahí donde fueron que se chasquearon. Pero no solo eso, hermanos. Ellos se dieron cuenta que había más verdades que tenían que enseñarse. Entonces, hermanos, de ahí para adelante, después del chasco, Dios levantó este movimiento en el año 1863, que fue organizado. ¿Para qué? Para llevar este mensaje a toda nación, tribu y lengua y pueblo. ¿Para qué? Para preparar la raza humana que vive en este planeta Tierra. Hermanos, nuestro mensaje no debe ser igual a los mensajes de nuestros hermanos separados. No, porque nosotros tenemos la palabra de Dios y también tenemos el espíritu de profecía, porque la palabra de Dios dice que sin profecía el pueblo se frena, hermanos. En otras palabras, estamos a ciegos, porque Dios le dio la profecía al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para amonestar el pueblo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en los últimos días. Pero dice acá, hay muchas verdades, pero el pueblo que necesita, ¿cuál es? Es la verdad presente. ¿Para qué? Para prepararnos. ¿Por qué? Porque el día grande viene. Hay un canto que dice, día grande viene, hermanos. Y eso nosotros vemos en la palabra de Dios, que realmente esto pronto se va a cumplir. Entonces, para que venga nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Debemos predicar la palabra de Dios a otros para que acepten, hermanos, para que ellos no sean para que no vayan con Satanás, porque usted sabe qué va a pasar con Satanás. Satanás va a ser destruido, dice, con fuego y azufre. Y también aquellos que no quieran aceptar el mensaje, hermanos, usted sabe que también van a ir ahí. Tristemente hay que decir lo que es. Por eso, hermanos, hay que decir lo que está en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es la verdad presente? El término verdad presente es un término sustraído de la carta de Pedro. Ahora vayamos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. 2 de Pedro 1:12 dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente. Dice el apóstol Pedro, ustedes ya conocen la verdad, dice, está bien. Ustedes ya conocen la palabra de Dios, está bien, pero ¿qué dice? Yo no os dejaré, dice, de amonestar, aunque usted ya lo conoce. Entonces, hermanos, dicen que nosotros ya conocemos, pero ustedes saben qué es lo que pasa, muchas veces nos olvida. Las mismas palabras lo dice verdad presente. Dios para cada época de la historia ha tenido un mensaje para su pueblo. Este mensaje debe impartirse en la generación en que se vive. ¿Cuál es este mensaje que se debe estar predicando en los últimos días? Dice en el libro, vayamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6 en adelante. En el libro de Apocalipsis 14, 6 en adelante. Dice en el libro de Apocalipsis 14, 6, dice, y vi volar, dice, a otro ángel, dice que tenía ¿qué? El evangelio eterno para proclamar a los moradores de la tierra, dice, a toda nación, tribu y lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temer a Dios y darle a Él la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Hermanos, estamos viviendo en el tiempo del juicio, por eso dice, la hora de su juicio ha llegado. Estamos viendo, hermanos, cuál es el mensaje que nosotros debemos aceptar. Es el mensaje de los 3 ángeles. El ángel representa los siervos de Dios ocupados en la tarea de la proclamación del evangelio eterno. ¿Ustedes saben por qué lo llama el evangelio eterno?
El evangelio eterno quiere decir porque Dios es eterno. Dios no tiene principio como nosotros. Dios es eterno, Dios siempre ha existido y Dios va a seguir existiendo. Por eso dice el evangelio eterno. La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas. Aquí se presenta una proclamación mundial del evangelio. Por eso dice a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El movimiento adventista de 1840-1844 fue una manifestación gloriosa del poder divino. El mensaje del primera fue llevado a todas las estaciones misioneras de la tierra. Eso fue, como dice aquí, 1840-1844. Pero donde leímos, dice Apocalipsis 14:7, dice, también dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dale la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. El gran voz indica que el mensaje se proclamará en tal forma que todos podrán oírlo. También se destaca la importancia del mensaje. ¿Cuál es la importancia del mensaje? Dice, temed a Dios. La palabra temed a Dios no quiere decir tener miedo. En el libro de Proverbios capítulo 1 versículo 7 dice, en el principio de la sabiduría, ¿qué es temor a Jehová. En otras palabras, hay que obedecer a Dios, no hay que tener miedo. Por eso dice aquí, temer a Dios y darle a Él la gloria. Por eso dice, hay que obedecer. En la crisis que pronto vendrá, los habitantes de la tierra tendrán que escoger como lo hicieron los 3 fieles hebreos de la antigüedad, entre el culto verdadero y el culto de los dioses falsos. El mensaje del primer ángel tiene el propósito de preparar a los seres humanos para que hagan la debida decisión y permanecer firmes en el tiempo de la crisis. Porque dice acá, porque la hora de su juicio ha llegado. Al fin de los 2300 años, en 1844, se inició en la purificación del santuario celestial. O sea, la hora de su juicio, dice aquí, ha llegado. Hermanos, cuando pasó el chasco, nosotros vemos que ellos empezaron a escudriñar, a estudiar profundamente. Ellos se dieron cuenta porque ellos se chasquearon porque en esa fecha Jesús no vino. Pero ellos empezaron a dar cuenta qué fue lo que había acontecido. Se dieron cuenta que la profecía estaba correctamente, pero usted sabe, el acontecimiento es el que estaba mal. Entonces vemos, en ese tiempo se cumplió cuando dice que Cristo Jesús iba a venir a la tierra, ¿verdad?, para purificar el santuario. Entonces ellos se dieron cuenta cuando estudiaron el libro de Daniel, dice que Jesús venía, ¿verdad? Venía como un hijo del hombre, dice que llegó ¿hasta dónde? Hasta el anciano de días. ¿El anciano de días qué representa? Dios el Padre. Entonces, hermanos, el 22 de octubre de 1844, ¿qué fue lo que pasó? Jesucristo, porque nosotros vemos que cuando Jesús murió, ¿qué año fue Jesús cuando murió aquí en la tierra? Voy a aclarar un poquito. Vemos que Jesús fue bautizado ¿en qué año? Hermanos, Jesús fue bautizado en el año 27. Entonces después, en el año 31, Jesús fue muerto en la cruz del Calvario. Entonces más después, hermanos, Jesús ascendió al cielo. Pero ¿ustedes saben en qué lugar llegó Jesús en el cielo? Hermanos, ¿ustedes saben en qué lugar Jesús llegó en el cielo? Hermanos, cuando en Daniel 8:14 ellos entendieron cuando Jesús llegó en el lugar santo, porque también dice que estaba a la diestra del Padre. Entonces ellos se dieron cuenta del 22 de octubre de 1844 Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Entonces ellos se dieron cuenta esta amonestación que habían dado Guillermo Miller, es otro predicador que Dios levantó para esos tiempos. Entonces, hermanos, desde ahí nosotros sabemos que desde ahí comenzó el juicio. Por eso dice, la hora de su juicio ha llegado. Entonces ellos se dieron cuenta, estudiando las profecías, se dieron cuenta qué fue lo que había comenzado ahí. Entonces es el juicio. Por eso dice que el juicio es necesario que comienza ¿dónde? Por la casa de Dios. ¿Qué sería si primero los que están allá afuera, verdad, que no conocen? Primero el juicio comienza por la casa de Dios. Ahora,
Como el juicio comenzó por la casa de Dios, ¿por quiénes? ¿Por los vivos o por los muertos? Hermanos, primero por los muertos y después va a terminar con los vivos. Ahora dice Apocalipsis 14:8, dice: y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho a beber a todas las naciones del vino de los furor de su fornicación. Entonces vemos acá también otro pasaje, dice, el otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia. En esos tiempos, cuando Guillermo Mírez predicó, cayeron muchos, en otras palabras son las iglesias, que no aceptaron ese mensaje. Pero también dice que aquí ha caído Babilonia. Si nosotros vamos a ir a Babilonia literal, ¿ustedes saben qué año cayó Babilonia? Hermano, cuando nosotros estudiamos en el libro de Daniel, hubieron 4 poderes. Ahí está Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Pero nosotros acá solamente queremos analizar un poquito según, como dice aquí, Babilonia ha caído, hermanos. Aquí no se está refiriendo a Babilonia de aquel tiempo, ¿no, hermanos? Porque cuando la palabra Babilonia ya sabemos que se deriva de Babel, que significa confusión. La antigüedad ciudad llamada Babilonia hallaba en ruinas, desolación en los días de Juan. Cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, Babilonia ya se había caído muchos años antes. ¿Ustedes saben qué año fue? Fue en el año, vemos que existió desde el año 605 hasta el año 539. Entonces, cuando dice aquí Babilonia ha caído, no se está refiriendo a Babilonia de allá, porque esa Babilonia ya se había caído. Entonces, ¿de qué Babilonia se está refiriendo? Hermanos, esta Babilonia, eso es lo que nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis. Es un poder, ¿verdad?, donde enseña totalmente al contrario de la palabra del Señor. El primero y el segundo ángel, el primero y el segundo mensaje fueron dados en el año 1843 y 1844. Entonces, hermanos, en el año 1843 y 1844 fueron dados el mensaje del primer y del segundo ángel. Ahora estamos en la proclamación del mensaje del tercer ángel. Pero también vemos en el libro de Apocalipsis capítulo 18, también ahí está el mensaje del cuarto ángel. En otras palabras, para que el pueblo de Dios se prepare, no solamente a escuchar el mensaje del primer ángel, sino el primer y el segundo y el tercero se tienen que unirse con poder. ¿Para qué? Para que la raza humana que vive en este planeta Tierra, para que se prepare. ¿Por qué? Porque nosotros vemos cuando se dé este mensaje después, ¿qué es lo que viene? La segunda venida de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios ya queda amonestado a toda nación, tribu y lengua y pueblo. Ya no hay excusa ahí porque ya han escuchado el mensaje del Señor. Entonces, hermanos, yo quiero decirle, el primer ángel ahí nos enseña, dice, temer a Dios y darle gloria. ¿Por qué? En otras palabras nos enseña quién es Dios. Porque realmente eso fue lo que ha pasado en los últimos días. Muchos han echado la verdad por tierra. ¿Por qué? Eso es lo que ha hecho Satanás. Entonces Dios quiere que su pueblo, que acepte a Él como su único Salvador y como su único Redentor. La más terrible amenaza que hayan sido jamás dirigido a los mortales se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel. Debe ser un pecado horrendo, el que atrae la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Los hombres no deben ser dejados en la ignorancia tocante a esta importante cuestión. A la amonestación contra este pecado debe ser dada al mundo antes que el juicio de Dios caiga sobre el planeta Tierra. Antes que venga, hermanos, el día grande de Jehová, el pueblo de Dios ya debe estar preparado. En otras palabras, en este planeta Tierra ya debe ser advertido lo que viene. Tiene que saber qué es lo que viene. Porque si el pueblo de Dios no sabe qué es lo que viene, no se puede preparar. Por eso Dios los amonestó, los antediluvianos, que venía un diluvio que se preparara. ¿Pero qué fue lo que hicieron? No quisieron. En los Nínives también, porque si ellos no aceptaron el mensaje que iba a pasar con la ciudad, en 40 días iba a ser destruido. Y eso fue lo que pasó en el tiempo de Jesús, que el Mesías venía, ¿verdad? Ellos tenían que arrepentirse, tenían que bautizarse, aceptarse como su único Salvador. Pero como ellos no se sentían como pecadores, no quisieron. Entonces solamente los publicanos, los cobradores de impuestos aceptaron el mensaje. También esto va a pasar en los últimos días. Por eso dice la palabra de Dios, temer a Dios y darle a Él la gloria, porque la hora de su juicio
ha llegado. Hermanos, estamos viviendo en los últimos días. Yo quiero decirle que Dios no va a seguir tolerando que el pueblo de Dios va a seguir mendigando en esta planeta Tierra, porque eso es lo que ha hecho Satanás. Satanás lo que ha hecho el pueblo de Dios es separar y separar y separar. Y llega un momento el pueblo de Dios se llega a debilitar. Es lo que quiere hacer Satanás. Pero yo quiero decirles, hermanos, lo más importante es que aceptemos a Cristo Jesús como nuestro único Salvador, nuestro único Redentor, hermanos. Así que cuando Cristo viene podemos estar preparados, podemos decirle, aquí estamos. Así es que, hermanos, mi llamada y oración, que nos preparemos, porque Cristo viene pronto y que Dios te bendiga. Les invito a que se pongan de pie. Vamos a cantar el número 378 de nuestro himnario antiguo, Firmes y Adelante. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va. Y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios lo. Adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente el pueblo del gran Dios, pues de su gran
El libro de Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a cenar con él y él conmigo. Hermanos, tal vez hoy en esta hermosa mañana, tal vez hay alguien que no ha entregado su vida a Cristo Jesús. Yo quiero decirles que no sigas endureciendo su corazón. Usted no sabe el día de mañana si va a estar acá, porque va a ser demasiado tarde. Yo quiero decirle que no hay mejor decisión que entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Porque la palabra de Dios dice, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Porque todas las cosas viejas pasaron y aquí hecha toda nueva. Hermanos, cuando una persona entrega su vida a Cristo Jesús, es la mejor que puede tomar decisión el hombre. ¿Por qué? Porque cuando Cristo viene, va a ser parte de los redimidos. Así es que, hermano, yo quiero invitarle. No sé si aquí hay alguien que no ha tomado esa decisión o hay alguien que ya ha estado y por las cosas de este mundo ha vuelto, podemos decir, al mundo. Yo quiero decirles que volvamos a Dios porque es la mejor promesa que Dios promete. Así es que, hermano, yo quiero invitarle que tomamos esa decisión. Es la mejor decisión que hay. No podemos seguir endureciendo nuestro corazón. Así que quiero invitarle que vayamos de rodillas y vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, en estas horas de la mañana te damos gracias, Padre Celestial, porque tú has sido bueno, Señor, con cada uno de nosotros en esta mañana. Te damos gracias, Señor, nos hemos deleitado en tu casa de adoración. Y gracias, Señor, porque tú un día mandaste a tu Hijo unigénito para que muriera en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. En esta mañana, Señor, tú conoces a cada uno de tus hijos que están acá delante de usted, de su presencia. Señor, tú conoces, Padre, tal vez hay alguien que no ha entregado su vida a usted, Padre. Queremos, Señor, poner en tus manos, Señor, para que pronto puedan tomar esa decisión para entregar su vida a usted, Señor. También, Señor, ayúdanos todos aquellos que nos hemos sido bautizados en su nombre. Ayúdanos, Señor, como dice tu palabra, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ayúdanos, Señor, que seamos fieles a usted hasta aquel día, Señor, cuando tú vengas en las nubes de los cielos, Señor. Gracias, Señor. Así como nos trajiste en este lugar nuevamente, queremos pedirte que nos lleves con bien a nuestros hogares y bendices el Señor a cada uno de tus hijos que está en este lugar. Todo, Señor, dejamos en tus manos y te pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.